buenas. Empezamos este tiempo de inversión alternativa, sobre todo centrado en el BME Growth, ese movimiento que para las empresas medianas y pequeñas y medianas ha tenido un impulso muy importante para buscar capitalización. Un movimiento muy estadounidense que llegó a Europa y que España ha cogido con muchísima fuerza también y que está dando una alternativa, una solución a los inversores destacada. En esta primera mesa vamos a hablar del valor de mercado del BME Growth, de la incorporación de distintas compañías, los retos, las oportunidades, qué opciones está creando y con quién mejor que con su director gerente, con Jesús González Nieto, director gerente de BME Growth. Bienvenido. Muchas gracias. También nos va a acompañar en esta mesa Arturo Dopico, director general adjunto de Mio Group. Bienvenido, Arturo. Buenos días. Vamos a darle mucho movimiento, vamos a darle mucha visibilidad a lo que se está haciendo en uno de los sectores clave, ya no solo para las empresas, sino también para el inversor, buscando rentabilidad, como hacen muchos inversores norteamericanos, como hacen muchos inversores del norte de Europa, que miran una parte de su cartera a esas pequeñas y medianas compañías que le pueden dar visibilidad a largo plazo. ¿Qué es el BME Growth? ¿Qué es un mercado alternativo bursátil? ¿Qué importancia tiene para España ese impulso, esa fuerza que está teniendo ya el BME Growth? Bueno, pues el BME Growth es la bolsa de las pymes, es decir, es un mercado de valores en el que se pueden comprar y vender acciones de empresas mucho más pequeñas de las que habitualmente el inversor suele tener en cartera. Es un mercado gestionado y organizado por la propia bolsa, por BME, pero es un segmento separado, tiene algunas reglas diferentes, precisamente más adecuadas a las empresas y los inversores que son más pequeñas o que tienen unas carteras con valores más pequeños, ¿no? La verdad es que es muy útil para las compañías porque les permite acceder a las ventajas de estar cotizada en un mercado de valores sin necesidad de tener una estructura y un tamaño de empresa multinacional. Esto en distintos estadios del desarrollo de la compañía le propulsa en el crecimiento, por eso lo hemos llamado así, BME Growth, ¿no? BME Crecimiento, Expansión, ¿no? Y le da también, luego podemos entrar en más detalles, ciertos atributos adicionales que le permiten gestionar su crecimiento de modo más sostenible, de modo más potente y con una estructura que no necesariamente va a tener que ser tan pesada como la que puede tener pues una empresa del IBEX 35. ¿Qué le ha aportado, Arturo, a Mio Group ese acceso al BME Growth? Bueno, a ver, Mio Group es una consultora estratégica experta en la integración de servicios de marketing y estrategia digital. Nuestra estrategia para estos años es la de crecer y incorporar valor añadido a nuestros servicios, pues complementándonos con los servicios que nos pueden ofrecer otras compañías, y buscamos una estrategia de crecimiento inorgánico claramente, ¿no? BME Growth principalmente nos aporta herramientas de financiación para seguir con esa estrategia de crecimiento inorgánico, ¿no? Además, pues bueno, pues nos facilita un entorno de transparencia, de gobernabilidad, de profesionalizar la compañía, incorporar talento, retener talento en un mercado laboral que está complicado, que está complejo. Y quizás por último, no menos importante, pues tener notoriedad, visibilidad en el mercado y poder acudir a clientes cada vez más grandes, ¿no? En un entorno de confianza, ¿no? ¿Valoración también? Para poder conseguir una valoración de la compañía. Muy importante, yo creo que es algo clave, tener una valoración objetiva de la compañía, ¿no? Que no teníamos hasta ahora, ¿no? Y que al final, pues día a día el mercado te va dando. Esa valoración, aparte de la financiación, Jesús, es una de las piezas fundamentales también para que pequeñas y medianas compañías no solo accedan a la financiación, sino que tengan también una valoración sobre cómo va su negocio muy clara y muy objetiva. Bueno, es que eso es importantísimo cuando, como mencionaba ahora mismo Arturo, una compañía se plantea adquirir otra pagándole con acciones, es decir, crecimiento inorgánico con una ampliación de capital no dineraria, como decimos nosotros, ¿no? Necesitas saber cuánto vale tu compañía.
y evidentemente pues contratar un valorador o 2 o 3 valoradores, que es evidente que no se van a poner de acuerdo porque cada uno tendrá su punto de vista. La bondad de estar cotizado en un mercado es que hay cientos y cientos de inversores que con sus órdenes de compra y venta están implícitamente generando una valoración de la compañía, que en el corto plazo puede ser más o menos volátil y podemos estar de acuerdo en que puede ser exagerada hacia arriba o hacia abajo, pero la tendencia pone las cosas en su sitio sistemáticamente. Por lo tanto, esa valoración diaria objetiva, como mencionas, yo creo que es mucho más potente de lo que alguien puede pensar. Sí. ¿Qué se le exige a las empresas para estar en el BM Growth? Esas empresas que ahora mismo están viendo también, que quieren cotizar, que quieren estar en ese entorno de mercado, entiendo que tienen que pasar un premercado también. ¿Qué se les exige? Bueno, tienen necesariamente que cambiar o adaptar su mentalidad a la del inversor. Eso significa que tienen que ser muy transparentes. El inversor, aunque sea un pequeño inversor que ponga 500 euros, da lo mismo, él quiere saber qué pasa en la compañía. Y hay una serie de reglas y de plazos para aportar una información tanto de carácter financiero como en general de carácter económico, de gobierno corporativo, de sostenibilidad, que hay que respetar al máximo. Por tanto, la transparencia es importante. Pero yo me atrevería a decir que es un esfuerzo que merece la pena, es una inversión en realidad, porque la compañía no solamente le está mandando ese mensaje al inversor, se lo está mandando a todas las entidades con las que se relaciona, para empezar a sus clientes, lo cual le da una enorme tranquilidad. Por supuesto a sus proveedores, incluidos los proveedores financieros. Los bancos no te miran igual cuando estás cotizado que cuando no. ¿Por qué? Porque saben que tienes que dar un montón de información y eso exige un esfuerzo interno de ordenación, pero creo que es un esfuerzo que, al menos lo que todas las compañías nos suelen decir, es un esfuerzo muy sano, ¿no? Y a partir de ahí, hombre, se les exige obviamente que expliquen en detalle cuál es su modelo de negocio, que compartan también cuáles son sus expectativas y sus riesgos con el inversor y bueno, pues a partir de ahí, repito, que tengan una actitud proactiva con el inversor para que todo el mundo pueda ir decidiendo en función de esto, pues si quiere seguir acompañándola o si es el momento de vender o de comprar más, etcétera, etcétera. Muchos empresarios que se preguntan, ¿es un problema de volumen? ¿Tengo un problema de volumen para estar en el BM Growth? ¿Hay una limitación de facturación mínima o hay alguna limitación accionarial antes que de facturación? Hay una limitación nunca de facturación, sí de difusión accionarial. ¿Vale? Nosotros pedimos que al menos el equivalente a 2 millones de euros esté distribuido entre inversores minoritarios, al menos un par de docenas de inversores. ¿Vale? Es decir, es muy asequible, pero sí hay un mínimo minimorum, ¿no? Que lo que en definitiva pretende es que la compañía tenga una vocación de liquidez. Pueden no tener operaciones todos los días, esto es muy frecuente, pero la vocación, el interés de la compañía es tenerlo. Y les ayudamos además a que trabajen esa característica, ¿no? Lo pueden hacer en un periodo de pre-market, ¿no? Bueno, sí, ahí yo creo que hemos acertado porque hemos lanzado hace ya 4 años una iniciativa que llamamos Entorno Premercado, en el cual ayudamos a las compañías, primero a entender, ahí es un elemento de formación, segundo a tener un networking con otras empresas, con otros intermediarios, con otros inversores, y empezar a incorporar o por lo menos llamar su atención, y también les entrenamos, es decir, les obligamos o ellas mismas se obligan a, quizás no con las normas estrictas, pero sí a lanzar esa transparencia, esa imagen, esa información con carácter recurrente. Entonces yo creo que eso ayuda también a hacerse ver y a conseguir un poquito esa difusión. Arturo, ¿cómo ha sido esa entrada con toda esa cantidad de información que hay que poner al mercado, no solo por BME, a nivel interno? ¿Cómo se gestiona, cómo la compañía puede ir poniendo más trámites que tiene que implementar sí o sí? Bueno, no es algo sencillo, ¿no? De hecho, el hito de salir al mercado, ¿no? ya llevó un esfuerzo importante, ¿no? Durante unos cuantos meses de preparación. Yo creo que una vez que superas esto, ¿no? El camino empieza, ¿no? Como decimos algunas veces que nos encontramos, ¿no? Me parece que ya cuando has llegado hasta ahí y ha acabado todo, realmente el camino empieza ahí, ¿no? Nos obliga a hacer
a cambiar la mentalidad, sobre todo en el equipo directivo, cada vez que vamos a dar un paso, saber qué nivel de difusión tenemos que dar a esa comunicación, a ese paso, ¿no? Pensar muy bien las cosas también cuando comunicamos a los equipos, ¿no? Y bueno, pues toda aquella comunicación informal que hemos tenido en la compañía durante estos años, ¿no? De alguna forma institucionalizarla, ¿no? Ahora pues yo creo que tenemos una serie de procesos y algunas herramientas de gobierno corporativo que antes no teníamos, que yo creo que eran necesarias, ¿no? Y unas, ya digo, herramientas de comunicación interno que hacen que los empleados, ¿no? Que están más cerca del día a día, pues bueno, sepan para qué estamos haciendo todo esto y qué cosas están sucediendo en la compañía, ¿no? Sí es cierto que hay algunos inconvenientes, pues a nivel de confidencialidad, que por otro lado creo que son convenientes mantener. Y por último, pues a la transparencia que das a nivel de información financiera, especialmente mercado, para clientes, etcétera. Yo creo que todos nos permiten también saber dónde estamos, ¿no? Que a veces no eres muy consciente, ¿no? de lo que estás manejando hasta que te bajas a ver ratios, a ver comparables, etcétera, ¿no? Porque yo creo que en el entorno de comunicación financiera, pues bueno, pues hay muchísima información, pero conviene quizás siempre pues tener comparables, ¿no? Para saber dónde estás tú, ¿no? Y quién eres, ¿no? Y cuál es tu estrategia a largo plazo. Cuando hicisteis todo el planteamiento de salir al BM Growth, ¿por qué finalmente os decidisteis en buscar esta alternativa de financiación? Vamos a ver, nosotros estamos en un entorno muy competido, creemos que tenemos que crecer rápido, la estrategia que teníamos clara para aportar valor a nuestra oferta de servicios y consolidar un líder nacional, que es nuestra ambición en poco tiempo, ¿no? Es incorporar compañías, optar por una estrategia de crecimiento inorgánico. Para ello pues hemos estado durante estos años acudiendo pues al mercado tradicional bancario, las necesidades que hemos tenido de financiación, que han sido bastante pocas, ¿no? De hecho, pues ahora mismo tenemos una posición muy buena de caja para adquirir compañías, pero aún así el mercado nos da la opción de tener instrumentos de financiación muy buenos, ¿no? Si queremos seguir con la estrategia que tenemos de crecimiento orgánico los próximos 12 meses y van bien las operaciones que tenemos en cartera, pues tendremos que acudir, ¿no? A las herramientas que nos facilita pues, para hacer ampliaciones de capital o emisión de bonos, etcétera. ¿Qué oportunidades os ha brindado el BM Growth? Bueno, conocer y acceder a inversores institucionales que están preparados para apoyarte en este camino. Y que si no, no os entrarían. Si no, seguramente no entrarían, ¿vale? ¿Por qué? Porque primero nos hemos preparado para ello, estamos en una situación distinta, es decir, cómo contamos la compañía desde el punto de vista de aportación de valor no es lo mismo que cómo contábamos la compañía antes, ¿no? Yo creo que hemos cambiado un poco nuestro discurso y entendemos que aunque el cliente puede estar interesado en una serie de servicios concretos, nuestra propuesta de valor, y es la misma que contamos a los inversores institucionales, es la de aportar realmente valor al equity de nuestros clientes a través de una conjunción de servicios, una integración de servicios de marketing y transformación digital, ¿no? Entonces yo creo que es una cosa clave que nos ha aportado, ¿no? el poder acceder a esos inversores institucionales de distinto grado, ¿no? Bueno, nos ha permitido también pues, incorporar profesionales de alto valor a la compañía, gente que ya no solo profesionaliza la compañía, sino que nos prepara o nos puede ayudar a preparar, nos está ayudando a prepararnos, ¿no? Para una próxima internacionalización con máxima garantía, ¿no? Nos ha permitido seguir creciendo orgánicamente, quizás por la visibilidad, no sabría decir en qué grado, ¿no? La salida que hicimos el año pasado, ¿no? Ha permitido que hayamos hecho récord de facturación el año pasado con un crecimiento orgánico pues bueno, pues muy elevado, ¿no? Pues un 37% de facturación, un 120 y tantos % en EBITDA. Entonces, bueno, pues nos aporta también crecimiento, visibilidad, notoriedad y yo creo que estamos muy satisfechos de estar en BM Growth. ¿A qué tipo de regulación se enfrentan empresas como Mio Group? ¿Es diferente a lo que sucede también en mercados superiores en cuanto a capitalización? Es muy similar. La regulación en algunos ámbitos es idéntica, por ejemplo, el ámbito de lo que denominamos en nuestra jerga el abuso de mercado, ¿no? Es decir, qué información debe compartirse o no con los inversores, el mundo de la información privilegiada, etcétera. Esto es absolutamente idéntico, además está supervisado directamente por la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores, ¿no? Nosotros también
tenemos que colaborar todos, de hecho, ¿no? Por supuesto. Es ligeramente distinto, como he dicho antes, por la capacidad para adaptarse a empresas más pequeñas en algunos otros ámbitos. Te pongo un par de ejemplos. La información financiera periódica es estrictamente semestral, aunque hay compañías que voluntariamente dan una información más frecuente, con carácter trimestral, y normalmente se les da más tiempo que el que tendrían en el mercado principal para informarlas. Se les dan 4 meses en lugar de 2 meses y medio. Bueno, hay una pequeña diferencia que puede ser importante para una compañía pequeña que necesita organizarse y que necesita tiempo para hacer las cosas, ¿no? Otro ámbito, el gobierno corporativo, ¿no? Nosotros pensamos que es importantísimo para las compañías, pero que tampoco se les puede abrumar con una multiplicidad de exigencias que están bastante pensadas para compañías muy grandes. Por ejemplo, un consejo de administración de una compañía de BM Growth típicamente puede tener 5, 6, máximo 7 consejeros, ¿no? Si les pides tener 3, 4 o 5 comisiones diferentes, al final son los mismos consejeros que están en todas las mismas comisiones. Bueno, pues entonces ya lo hacen en el consejo. Entonces nosotros hemos limitado esa exigencia a lo que nos parece que es muy importante, que es la comisión de auditoría, que le da un empaque importante a la información financiera que la compañía, le da una cierta garantía adicional, ¿no?, que la compañía proporciona. Pero quizás otras comisiones pues la dejamos más en el ámbito voluntario de la compañía, ¿no? Algo similar va a suceder con algo que cada vez es más importante, que son todos los informes de sostenibilidad, ¿no? o de información financiera, exacto, perdón, información no financiera, ¿no? Información económica sobre sostenibilidad. Lo mismo, hay compañías muy diversas. En BM Growth hay compañías que tienen más de 500 trabajadores, que tienen una facturación muy grande, están en sectores críticos y por lo tanto no solamente están obligados, es que les conviene producir un informe de sostenibilidad lo más detallado posible, y otras compañías son apenas casi startups que tienen 2 docenas de trabajadores. Si les exiges un informe de sostenibilidad igual que el que tiene Iberdrola, vamos a tener un problema con esa compañía, ¿no? Entonces yo creo que ese nivel de adaptación es muy interesante y es muy bueno, pero los fundamentales tienen que ser idénticos, porque una compañía más pequeña no significa que tiene que dar información más pequeña, porque entonces estamos en un problema. El inversor necesita el mismo tipo de información, si bien, repito, pues se puede flexibilizar o adaptar en algunos ámbitos. Entiendo que esa información también es importante para que cada vez más agentes de valores, cada vez más analistas empiecen a analizar a compañías como Mio Group, para que el inversor tenga el detalle de cuál sería una valoración objetiva, cómo se puede mover hacia arriba o hacia abajo esa valoración, y se puede hacer un análisis que es parte fundamental también para el inversor. Sin análisis va un poco ciego, y para eso se necesita todo esto, ¿no? Sí, eso es cierto, y además nos preocupa y nos ocupa mucho este tema de difundir cada vez más análisis, que se produzca más análisis, ¿no? Lo cual no es sencillo, porque aunque nosotros conseguimos que las compañías compartan información, por así decirlo, en bruto, el hecho de que haya un profesional que la mire, la analice, escriba un informe, lo publique, no es automático. Es decir, hay un trabajo detrás de eso que en muchas ocasiones el intermediario, el broker, no está dispuesto a hacer, porque quizás el número de inversores destinatarios de ese trabajo es pequeño o es insuficiente para pagar el propio trabajo del analista. De ahí que hayamos lanzado también una iniciativa en colaboración con el Instituto Español de Analistas Financieros, que llamamos Lighthouse, ¿no? Que lo que hace es proporcionar informes a las compañías en un estándar y en un formato muy asequible para las empresas, tanto en términos económicos como en estructura, y al menos tener una orientación para que este inversor, como mencionabas, no esté tan perdido, se le facilite más ese trabajo. Directamente al bruto de los no tenga que trabajar el bruto, sino que tenga ya por lo menos una aproximación más
más desbrozada, más fácil de digerir, más orientada, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y además me atrevería a decir que eso ha generado también cierto interés en algunas casas de bolsa que están ofreciendo ese servicio a las propias compañías, ¿no? Que yo creo que ahí hay un círculo virtuoso de empresas dispuestas a trabajar su información con un analista independiente, que atraen a otros analistas que pueden competir por dar información al inversor. Cuando hay más información, el inversor está más predispuesto a invertir y por lo tanto hay, repito, un círculo virtuoso de mejor información, más análisis, más inversión, que genera efectivamente algo yo creo que es muy positivo, y es que empresas muy pequeñas en comparación con las tradicionales de inversión del IBEX 35 tengan ese seguimiento de parte de inversores y de parte de analistas. Esa regulación importante encima de la mesa, pero también esa parte de análisis, ¿no? Que yo creo que todas las compañías que estáis en el BM Growth estáis esperando que haya también un crecimiento, ¿no? Por parte de agencias de valores, de casas de bolsa. Efectivamente, bueno, nosotros al final nos tenemos que apoyar, ¿no? en el ISIS externo, ¿no? Que bueno, nos hacen nuestros seguimientos, en estos casos semestrales, ¿no? Y es absolutamente necesario también para, ya digo, pues muchas veces tener comparables adecuados, ¿no? En el mercado, ¿no? Y a la hora de manejar tus propias previsiones y de adecuar tu discurso, ¿no? Porque quizás, pues bueno, pues nosotros al final pues somos una compañía familiar, ¿no? Nunca vamos a incurrir en grandísimos riesgos ni apalancamientos excesivos, pero sí que tenemos que tener claro que nuestro plan de crecimiento, nuestra estrategia de crecimiento inorgánico, pues bueno, se puede llevar a cabo, ¿no? Dentro del mercado en el que competimos, ¿no? Y para empresas que están mirando, pensando, que están en pre-market o que están intentando entrar en pre-market, esta entrada en el BM Growth, ¿qué experiencia, qué background nos da ahora sobre crecimiento que os ha aportado la compañía? ¿Ha cumplido las expectativas que teníais? Nosotros estamos muy contentos, ¿no? Tanto por la parte de crecimiento orgánico, como te decía, ¿no? La compañía ha hecho récord el año pasado, ¿no? Y no sé en qué medida, ¿no? Achacable, ¿no? a la salida que hicimos el verano pasado, ¿no? M Growth, ¿no? Sino también por la parte de crecimiento orgánico, ¿no? Hemos podido acometer tres adquisiciones desde que salimos a BM Growth, ¿no? Y de hecho, pues bueno, te facilita una serie de herramientas a la hora de pues entrar en discusión, como decía antes Jesús, ¿no? Pues con los otros gestores, ¿no? De las otras compañías, ¿no? Una perspectiva distinta a la hora de pues bueno, pues tener un éxito a X años, ¿no? De valorar las compañías de forma distinta, llegar a acuerdos, ¿no? con instrumentos que tenías al alcance, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que la expectativa de crecimiento no solo se ha dado en lo orgánico, sino que creemos que en el orgánico se ha estado dando y se va a seguir dando, ¿no? Gracias a la salida de BM Growth. Hemos entrado directos al tema del BM Growth, pero nos ha faltado un poco de explicación de Mio Group también para el inversor y qué le hace diferente respecto al sector. Comentabas antes que queríais un elemento diferenciador con el sector. ¿Cuál es el elemento que diferenciáis y sobre todo qué aporta Mio Group dentro de un espacio, de un entorno de cambio muy digital en el ámbito o en el mundo de no solo de la publicidad, sino también de la distribución de contenidos digitales? Vale, bueno, yo lo primero es que nosotros tratamos de alejarnos, ¿no? del encasillamiento de la publicidad, ¿no? Nuestra denominación como compañía es consultora estratégica experta en integración de servicios de marketing, donde está la publicidad, y transformación digital. Yo creo que la transformación digital impacta hoy en día a casi todas las industrias, ¿no? La digitalización y los procesos digitales impactan al modelo de negocio de muchísimas industrias que se lo están planteando. Algunos lo están acometiendo, otras ya lo han acometido, se han adelantado, y otras se están planteando cómo acometer este cambio de modelo de comercialización de algunos servicios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que aporta Mio Group? Pues ser capaz de integrar todas las disciplinas al alcance, ¿no? En estas áreas, ¿no? En todo lo que une el mundo del marketing y el proceso de venta. Tanto digital como convencional. Nos encanta la publicidad convencional porque sigue funcionando en España, porque la marca tiene un valor, porque impulsa las ventas, no solo convencionales en los puntos de venta, sino las digitales, ¿no? Lo maravilloso del mundo digital es que puedes medir muchas de las cosas, ¿no? Y tienes la capacidad de moverte, ¿no? Con las distintas palancas con más velocidad
que con otras palancas más convencionales. Pero para nosotros, al final, todo lo que es la actividad se mueve en el equity del cliente, es decir, el valor del cliente, el lifetime value, la repetición, qué te aporta un cliente a ti como compañía, ¿no? Y el valor de tu marca. ¿Cuánto vale tu marca? ¿Cómo aporta la marca? ¿Cuál es tu posicionamiento, tu propuesta de valor? ¿Cómo te comunicas? ¿Con qué canales y qué medios utilizas, ¿no? Y esos dos mundos están íntimamente ligados, constantemente se retroalimentan con información que fluye a través de las plataformas de tecnología y nosotros somos capaces de ver esos dos mundos. Por eso yo creo que la propuesta de Mio Group en el mercado en España es diferencial, porque yo creo que no existe realmente ninguna compañía nacional que ofrezca este portfolio de servicios integrado, ¿no? Y al final nos encontramos compitiendo pues con grandes multinacionales o bien consultoras o bien agencias, ¿no? Pues bueno, que tienen otros modelos de negocio, que quizás las decisiones se toman en otros sitios, ¿no? Que tienen quizás otros intereses, ¿no? Más alejados del de dar un porvenir, un progreso a las compañías para las que trabajan, ¿no? Y donde muchas veces la información no fluye y no se pueden tomar decisiones con información clara encima de la mesa. Ese estar en el BM Growth también nos ayuda a competir con esos gigantes internacionales. Sin lugar a dudas, ¿no? Ya no solo por la transparencia que te obliga a tener en tu proceso, en tu gobernabilidad, es una garantía para acercarte con confianza a grandes clientes, ¿no? Es decir, nosotros al final, pues bueno, tenemos la ambición de acercarnos a compañías pues que tienen unos presupuestos de marketing y ventas, digamos, en general, ¿no? Pues próximos a los 20 millones de euros anuales, ¿no? Y llegar a esa barrera pues te exige tener, pues bueno, tú también una dimensión, lo primero, y segundo, pues bueno, pues una notoriedad, una presencia, una seguridad que les dé estas compañías y para nosotros BM Growth nos facilita esto precisamente, ¿no? El tener esa notoriedad y esa confianza a la hora de acercarnos a nuevas marcas, a nuevas empresas. Hay una parte del inversor que dice BM Growth, trampolín para el continuo, ¿eso es cierto? Sí, pero no necesariamente, ¿no? Hay unos cuantos ejemplos buenísimos, ¿no? Compañías que cuando han alcanzado por su desarrollo, por su integración con otras compañías, etcétera, un tamaño importante y necesitan en la siguiente vuelta de tuerca ampliar capital o efectuar una venta ya de varios cientos de millones de euros, claro, ahí cambia el target, cambia el tipo de inversor al que te tienes que dirigir, ¿eh? El ticket de inversión ya no es de 100.000 o 200.000 euros, es de 5 millones, 10 millones de euros y entonces ahí sí necesitas estar en el mercado oficial, digamos, el continuo, como queramos llamarlo, ¿no? Y sí, efectivamente ha funcionado muy bien. Pero yo no veo que sea un objetivo en sí. Es decir, hay compañías que estoy convencido que llevan ya bastantes años en BM Growth y van a seguir porque están muy cómodas, ¿no? Técnicamente hay una frontera, ¿no? Que es el tamaño de los 1.000 millones de euros de compañía, ¿no? En el cual tendrías que pensar en saltar, digamos, al continuo, pero que no hace falta tampoco llegar hasta allí si tú quieres, ¿no? Pero yo veo que hay muchas compañías que van a seguir desarrollándose y van a estar muy cómodas en el mercado. A nosotros nos hace ilusión que salten al continuo porque es como cerrar el círculo, ¿no? Pero en realidad el objeto del mercado no es ser un trampolín necesariamente. Hay empresas en la frontera de ese ¿Sí? tamaño e incluso los 1.000 millones es un cambio que también se hizo, estaban en torno a los 500 millones. Es verdad. Y ahí en ese momento de los 500 millones había empresas como Produca que estaban por encima. Sí, que ya estaban por encima de los 500, correcto. Y ahora, bueno, pues están un poco más tranquilas en el sentido de que no necesitan hacer ese cambio urgentemente por el hecho circunstancial o no de que haya superado no sé qué barrera de capitalización, que no deja de ser una norma un poquito exótica si lo comparamos con otros mercados. Pero bueno, es una pista, ¿no? Usted ya es muy grande, usted debería pensar en estar en el mercado grande, ¿no? Y es verdad que hay unas cuantas compañías pues, que están en esa frontera entre los 500 y los 1.000 y ¿por qué no? Pues pueden pensar en lanzarse al continuo. Que en sí es una buena noticia de esas empresas, que entran a una valoración muchísimo menor y que han crecido a la luz, al calor de ese BM Growth que ha permitido tener más visibilidad, tener una entrada, es decir, que al final ese movimiento de estar entre 500 millones y 1.000 millones sitúa un tamaño de mediana compañía ya muy, muy apetecible. Absolutamente, absolutamente, ¿no? Yo creo que ese es el éxito
iba a decir de BM Growth, pero no es un éxito de BM Growth, es un éxito de las compañías que lo componen. O sea, BM Growth en sí no es nada, es una infraestructura, Una herramienta, ¿no? Que intentamos que funcione bien y tal, pero aquí la clave es qué empresas lo componen y qué empresas crecen, y crecen con un ritmo tal que en algún momento tienen que pensar en estar en otro mercado porque ya se les queda pequeño, ¿no? Pero la parte más interesante es que el número de compañías que se van saltando, digamos, de liga, ¿no? No me refiero tanto a pasar a bolsa, sino a, por ejemplo, romper la barrera de los 100 millones de euros y luego la de los 500 millones de euros de tamaño y tal, es muy incremental, ¿no? Ahora es muy frecuente que haya compañías que incluso de saque, en el momento inicial, ya están en la barrera de los 100. Barrera que, por cierto, en el mercado principal no creas que hay pocas empresas que valgan en menos de 100, hay bastantes, ¿no? O sea que yo creo que hay, de nuevo, recurrimos a la imagen del círculo virtuoso, ¿no? Se genera una tendencia en la cual, por supuesto que hay empresas más pequeñas que se incorporan en el mercado y la gente, el inversor está encantado y la compañía también, pero empieza a haber cada vez más empresas de cierto tamaño que dicen, oye, yo creo que en lugar de empeñarme en ir al mercado principal, voy a ir al BM Growth, es más ágil, es más rápido, me cuesta menos, empiezo a conocer a muchos inversores y luego Dios dirá. ¿Qué habría que hacer para que suceda como en Estados Unidos, que suceda como en el norte de Europa, en el que las empresas ya de un tamaño pues, importante, interesante, 30 millones de facturación, 40 millones de facturación, entiendan que este es su camino natural? Es decir, que tengamos una base tan amplia de empresas que están en el mercado, que esto se convierte en algo habitual. Igual que se va al banco a pedir una línea de crédito, pues una empresa de un tamaño relativamente considerable, que pueda estar en los 20, 30 millones, que tampoco es mucho, pero tampoco es poco. No es ni mucho ni poco, sino todo lo contrario. Pero que lo tenga ahí en el horizonte, ¿no? Que vean que ese es el camino natural, que no pasa nada, que es la manera. Aquí que hay que cambiar en la mentalidad de, no sé si decir el empresario, o los consejos, porque esos tamaños suelen ser muy de empresario, o esos consejos de administración para que digan, es que el camino no es ir a negociar una línea de crédito que ya la tienes, ni ir a mejorar tus condiciones financieras, el camino es crecer. ¿Cómo se cambia eso? Bueno, yo creo que lo has apuntado. Hay un cambio de cultura empresarial, ¿no? Y eso pues probablemente necesitará una generación. Pero ¿qué podemos hacer entre tanto? Pues hombre, podemos hacer un esfuerzo de divulgación, de educación, de imitación de unas empresas con otras. Nosotros trabajamos mucho con colectivos, digamos, ¿no? Pues, por ejemplo, con CEPIME, ¿no? Trabajamos mucho con universidades, con escuelas de negocio, con hubs que ayudan a las compañías a que crezcan, etcétera. Y yo creo que esa parte no tenemos que ser perezosos, tenemos que insistir mucho en ella, tanto de parte del propio mercado, ¿no? Como del ecosistema que lo rodea. Yo creo que esto es una cuestión de ecosistema, es decir, de hacer crecer todo, aparte de con la intervención de varias piezas, las asociaciones empresariales, las escuelas de negocio, las entidades financieras, o sea, los bancos o sobre todo los brokers, los bancos medianos, etcétera, poco a poco se van convenciendo de que este mercado no es una competencia suya, sino un complemento, y que las compañías necesitan no solamente préstamos, sino equilibrar su estructura con más capital. Y cuando una compañía familiar o no, o una compañía hecha por emprendedores quiere ampliar capital, no siempre tiene la caja para ponerla o el bolsillo suficientemente profundo para volver a poner dinero, y necesita que lo complementen, ¿no? Entonces, esto hay que educarlo, hay que tener ejemplos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay algunos atajos que podrían ayudar y que se han hecho, tú lo has mencionado, en otros mercados, pues típicamente en los mercados de Norte de Europa, en Gran Bretaña también, ¿no? Que es el incentivo al inversor, es decir, aquellos inversores que ponen su dinero en empresas pequeñas que tienen un riesgo mayor, aunque tienen también una promesa de crecimiento, una rentabilidad mayor, pero de saque un riesgo mayor, hombre, tengan algún alivio fiscal cuando lo hagan bien. Es decir, que el esquema de
usted invierte en esta empresa que es pequeña, que tiene más riesgo, que por cierto le interesa mucho al colectivo porque crea empleo de calidad, porque crece más deprisa, porque hace que las empresas cada vez sean más medianas y por lo tanto más competitivas. Con todo eso, usted invierte allí. Si usted se equivoca, pues lo siento muchísimo, pero si usted acierta, mire usted, a Hacienda y usted vamos a medias, ¿no? Oiga, pues no me gusta el trato, ¿no? Deme usted un plus, ¿no? Cuando yo acierte, pues no me sacuda todas las plusvalías o hágame algún tipo de incentivo, como sucede en Gran Bretaña, cada vez que invierta en esto para que mi propensión a invertir sea mayor, y eso significa que habrá más empresas diciendo, bueno, si hay más inversores dispuestos a poner dinero en mi capital, pues a lo mejor es una fórmula que tengo que estudiar, ¿no? ¿Notáis Pero yo creo que eso es de sea todo, un ¿no? freno? ¿Notáis que eso sea un freno para el inversor? Ese tema fiscal. Bueno, no sé si es un freno, pero desde luego no es un incentivo. ¿Ayuda? No ayuda. No ayuda a nada, no, sobre todo pues, en comparación, ¿no? Con otras cosas, ¿no? Es decir, cuando el mercado inmobiliario ha ido muy mal, por ejemplo, ¿no? En la anterior crisis, se lanza la figura de la SOCIMI, ¿no? Que en el fondo es un guiño al inversor, es decir, oye, en vez de, al final es transparente, pero en vez de sacudir a la compañía y luego otra vez al inversor, pues que la compañía reparta todo y el inversor pague. Bueno, pues es un tema fiscal, ha tenido un gran éxito, ha conseguido que haya muchísima inversión en el mercado inmobiliario. Bueno, pues yo creo que si hay un interés de los poderes públicos y por lo tanto de todos los ciudadanos en que las empresas pequeñas sean más grandes, crezcan, creen empleo, sean más competitivas, etcétera, etcétera, digo yo que hay que pensar en que el ahorrador no ponga su dinero solamente en bonos del tesoro, ¿no? Sino que aporte al crecimiento de esas empresas y, bueno, una forma, insisto, de señalizar positivamente esa aportación es un alivio fiscal para quien se arriesgue con esto, ¿no? ¿Cómo son los planes de futuro de la compañía, de Mie Group? En este entorno además de crecimiento, de continuo. Bueno, en el medio y largo plazo, por supuesto, nos encantaría entrar al mercado continuo, pero somos muy conscientes que tenemos que hacer una serie de cosas bien antes, ¿no? y dar una serie de pasos. En ello estamos, ¿no? El primero de todos seguramente es adquirir dimensión, ¿no? Los siguientes pasos que tenemos por delante es, nuestro plan estratégico es el de crecimiento inorgánico, a cubrir ese crecimiento, esa dimensión con servicios que podamos incorporar de forma complementaria a los que tenemos ahora mismo, ¿no? Para nosotros es importante construir un líder nacional, por tanto, pues de tener presencia pues, en los principales puntos de la geografía española de forma sólida. Es algo también pues, relevante para nosotros, ¿no? Y por tanto, pues bueno, pues tenemos encima de la mesa, pues en los próximos 12 meses, distintas operaciones de M&A que queremos abordar, bueno, pues siempre con sentido común, siendo muy conscientes del tipo de compañía familiar que somos, ¿no? Sin poner en riesgo nuestra estructura. Pero apoyado también en esa presencia vuestra en el BM Growth para poder hacer... Absolutamente, tendremos que si se cumplen, pues bueno, este plan estratégico de crecimiento, ¿no? A base de adquisiciones, pues bueno, pues tendremos sin lugar a dudas que acudir a la emisión de bonos o a ampliaciones de capital, ¿no? Y por ello estamos manteniendo los contactos, conociendo pues, lo que nos puede ofrecer los inversores institucionales. ¿Habéis hecho emisión de deuda aquí ya? No, no hemos hecho. ¿Tenéis pensado hacerlo? Entiendo que sí, por lo que estás comentando. Si hacemos este plan de crecimiento, tenemos pensado hacerlo, es una de las alternativas que tenemos. ¿Cuál es la experiencia que tienen las empresas cuando entran a esta emisión de deuda dentro del entorno del BM Growth? Bueno, hay un mercado paralelo, digamos, o hermano, ¿no? Que es el mercado, digamos, alternativo de renta fija, el MARF, ¿no? Y hay bastantes compañías de BM Growth que después de estar ya un tiempo en el mercado deciden ampliar su fuente de financiación emitiendo deuda, ¿no? Y hay tanto pagarés como bonos a medio plazo, hay muchas experiencias ya. También hay algunas al revés, empresas que empiezan por emitir deuda y luego deciden listar su equity, pero es más frecuente el primer caso y la experiencia es excelente. Es un mercado que ha crecido muchísimo también en los últimos 5 o 6 años. Hay más de 100 compañías que se han financiado a través de este mercado, no necesariamente empresas pequeñas, también es para empresas medianas, incluso grandes, ¿no? Pero de nuevo se rompe otra barrera, ¿no? Y es que para emitir deuda
no necesitas ser una empresa del IBEX 35. Es un poco lo mismo, ¿no?, en el ámbito de la deuda. Y, por supuesto, una empresa que ya está acostumbrada, lo que decíamos antes, a ese ejercicio de transparencia, de relación con los inversores, etcétera, por ejemplo, lo tiene mucho más fácil a la hora de colocar un bono o un pagaré o, en definitiva, financiarse a través de renta fija. La experiencia es muy buena. Es una herramienta para conseguir esos objetivos, ¿no?, que al final van de la mano, ¿no?, de crecimiento de Mio Group. Absolutamente. Es que además, aunque compañías como nosotros podamos tener una posición neta de caja pues, muy sólida, nosotros pues, el año pasado pues, cerramos con más de 5 millones de euros en posición neta de tesorería y preparados para adquirir compañías, ¿no? Si queremos ir a la velocidad y a la dimensión que tenemos en nuestro plan de negocio, pues requerimos apoyarnos en inversores institucionales y aquí pues, existen alternativas para hacerlo. ¿Qué consejo les dais a esas empresas que están pensando ir al mercado alternativo, al BM Growth, para buscar ese crecimiento, esa transparencia, esa valoración? Pues yo el primer consejo diría es que esto es un trabajo en sí mismo, ¿no? Es decir, que el llegar ahí y sacar, listar la compañía no es la meta, sino que es el principio. Es algo que aprendí yo pues, en julio cuando salimos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque realmente hay mucho trabajo previo de preparación, pero realmente esa preparación es para un nuevo camino, ¿no?, que tienes que continuar, ¿no? Entonces el primer consejo es mira a largo plazo, no solo pensar que preparas un trabajo, un proyecto para el día de la salida, sino que ahí empiezan el nuevo camino, ¿no? Lo segundo es, yo creo, pensar a lo grande, ¿no? Es curioso, ¿no?, cuando te acercas a inversores institucionales, cómo quieren conocer tu negocio, dónde aportas valor, cómo creces, cuáles son tus ratios, ¿no? Muchas veces, pues bueno, pues hablamos de nosotros mismos, ¿no?, o hablamos de lo que hacemos para los clientes, ¿no?, sin tener en cuenta dónde está la aportación de valor, el diferencial, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante, ¿no?, para un ejecutivo, para una compañía pues, para sus gestores, ¿no?, tener muy claro dónde está la aportación de valor al mercado, cómo generas dinero, no perder nunca de vista la generación de caja, ¿no?, que para nosotros por lo menos es providencial, ¿no? Y luego, pues en nuestro caso, pues la prudencia, ¿no?, por el carácter familiar que tiene la compañía, yo creo que es una recomendación que puedes tener encima de la mesa, ¿no? Depende del tipo de compañía que seas, ¿no?, y los objetivos que persigas, ¿no? Para nosotros la prudencia y ser conservadores, ¿no?, para mantener pues, bueno, nuestra estructura de una forma sana, la viabilidad de puestos de trabajo y que lo que estemos haciendo sea construible, pero sea además sostenible en el tiempo, ¿no?, es algo creo que importante, ¿no? Para todas aquellas empresas que tienen miedo a tanto papeleo, a tanta necesidad de dar información, ¿qué decís también? Porque habéis tenido que adaptaros vosotros también a eso. Pues es que, si te digo la verdad, es que yo creo que lo tenemos interiorizado ya, ¿no? Después de casi un año lo tenemos interiorizado. Al principio decías, oye, pues que es cantidad de información. Al final es organizar la información que tienes, es trabajar de una forma ordenada, ¿no? Sí es cierto que te exige, pues a veces en los tiempos, etcétera, pues bueno, pues trabajar con más velocidad y reforzar algunos equipos. Pero no es ninguna locura. También es cierto que nosotros somos una compañía que desde el principio hemos estado auditados por las grandes, hemos tenido asesores financieros, la parte fiscal con la parte contable. Es decir, tenemos una organización, ya veníamos una organización muy rodada, ¿no? Y esto pues lo único que ha hecho es pues acabar de pues, ponernos las bases, ¿no?, y la estructura de cómo informar, ¿no?, al mercado y los plazos adecuados. Sí es cierto que también hemos tenido que construir pues, un gobierno, estructura corporativa, pues consejo de administración, una serie de bueno, pues medidas que hay que tomar, ¿no?, pues para poder estar listado, ¿no?, que por otro lado pues ayudan a tener transparencia y tomar decisiones, ¿no?, pues de forma correcta y consensuada, ¿no?, también con independencia, con expertos independientes que existen en el mercado. ¿Qué retos tiene el BM Growth en estos momentos? Ya está muy asentado, hay un flujo de compañías importante, vamos a ver también en los próximos meses que continúa el movimiento de salidas al BM Growth. ¿Qué retos tiene ahora, una vez que se ha establecido ya, tiene unos pilares sólidos en el mercado español? ¿Cuáles serían los retos que veis que podrían propulsarle todavía más? Bueno, yo diría que tiene el mismo reto que sus empresas, que es crecer. Nuestra obsesión es crecer. Es verdad que hay un número ya relevante de compañías, hay 130 empresas,
que es verdad que hay muchas que son socimis también, pero son muy pocas en comparación con la estructura, digamos, empresarial del país, ¿no? Deberíamos tener proporcionalmente a nuestro tamaño, porque no somos el país más grande de Europa ni el más pequeño, ¿no? Deberíamos tener más empresas. Entonces nuestra obsesión es incorporar, cuidado, empresas que aporten, empresas que tengan el nivel de exigencia, de calidad, de transparencia, ¿eh?, que el inversor necesita, ¿no? En ese sentido, yo creo que tenemos que seguir trabajando, antes lo decíamos, en el mundo del análisis de las compañías, que haya la información correcta, pero que sea analizada. Tenemos que atraer más inversores. Primero, educar y convertir inversores españoles más tradicionales en inversores que también acepten en su cartera empresas más pequeñas con un riesgo mayor. Y segundo, atraer más inversores internacionales, ¿no? Yo creo que el mensaje para las compañías es que nuestro compromiso es hacerlo cada vez mejor en todo el acompañamiento. Es decir, nuestro reto es premercado, momento de salida y post-mercado o post-salida, estar en todos esos escalones, ¿no?, acompañando, mejorando el servicio a nuestras compañías, y eso evidentemente generará un mayor número de compañías. Cuidado, que no se trata solo de contar cuántas hay, sino de adivinar si eso está siendo, o asegurarnos, mejor que adivinar, si eso está siendo realmente útil para la compañía una vez que ya está listada. Es decir, nos fijamos mucho en el número de compañías nuevas, pero a mí me gusta casi más el número de compañías que ya están en el mercado y que utilizan el mercado, ¿vale? Que adquieren compañías y las integran, que amplían capital, que emiten bonos, etcétera, ¿no? Este elemento de ecosistema, correcto, es muy importante. Y eso le toca a todos los palillos. Le toca, antes lo decíamos, a las administraciones públicas, le toca a la propia Comisión Nacional de Mercado de Valores, le toca al mercado, claro que sí, pero le toca también a qué tipo de intermediarios hay. Los asesores registrados, por ejemplo, los proveedores de liquidez, los bancos de negocios que pueden hacer esto, los propios auditores, asesores de comunicación, muy importante en el mundo de la relación con inversores y de la comunicación financiera, por supuesto los despachos de abogados. Es decir, hay toda una cadena de ecosistema que necesitamos cada vez mejorar, incentivar, agrandar, para que de verdad tengamos una capacidad de financiación que sea potente en términos de país. Pues Jesús González Nieto, director gerente de BM Growth, gracias por acompañarnos en esta primera mesa, en este día de foro de microcaps, de inversiones, de financiación alternativa. Pues muchas gracias a vosotros por organizarlo. Buen día y buen año, buen negocio. Gracias. Y también nos ha acompañado Arturo Dopico, director general adjunto de Mio Group. Gracias por acompañarnos en esta primera mesa. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Buen año, buen negocio. Vamos a ver cómo va avanzando Eso este esperamos. 2022. Eso esperamos. 10:44, hasta aquí este tiempo de esta primera mesa, en la que hemos visto oportunidades, en la que hemos mirado ese valor del BM Growth ahora mismo. Nos vamos un momentito a publicidad, también resumimos con Eva Villanueva y con Carlota García Belloso lo que está sucediendo en el mercado, y vemos todas las claves también de una jornada en la que los futuros americanos vienen con un poquito de caída, cerca del medio punto porcentual, mirando todo el mercado al Banco Central Europeo dentro de 2 días, donde va a dar más detalles